veamos cada vez en esta diapositiva. Acuérdense que nosotros tenemos que tener un orden que nos va a favorecer el análisis para llegar a qué es lo que nosotros necesitamos con la radiografía. La clave es saber el nombre de la enfermedad. Apoyarnos con este elemento, con esta ayuda diagnóstica para definir un diagnóstico. Para eso ordenamos la radiografía. ¿Qué tipo de radiografías para la enfermedad? Periapical. ¿Periapical qué tipo? Análogas, idealmente. ¿Listo? Nada digital. Entonces, ¿qué vamos a observar? Acuérdense que nosotros tenemos entonces un componente coronal, un componente radicular, un componente periapical, la región furcal o la región furcada y el área peridental. Todas esas partes tienen unas características que nosotros necesitamos definir si son compatibles o no con un estado de salud. ¿Qué necesitamos evaluar entonces en relación a la parte de los tejidos de soporte? Integridad, continuidad y ancho. ¿En relación a quién? A la línea radiolúcida que genera ¿quién? El espacio del El ligamento espacio del periodontal. ligamento periodontal. Ojo que a lo bien eso lo ponen en los parciales y por ahí quema. El espacio del ligamento periodontal. Si usted me pone allí que es el ligamento periodontal, se quemó. La línea radiopaca de la lámina dura. ¿Esta lámina dura a quién pertenece? ¿Al hueso cuál? Al hueso alveolar. Al hueso alveolar. Tenemos que tener entonces en cuenta, en relación al área peridental, la región trabecular, que pertenece al hueso maxilar o mandibular, que se vea con integridad, que no sean áreas radiolúcidas. Esas áreas radiolúcidas del trabeculado óseo me pueden indicar alguna aparente patología. Tenemos que evaluar entonces en relación a los tejidos periodontales, el ancho del ligamento periodontal, el nivel y la calidad de la cresta ósea, la pérdida ósea. Recordemos entonces que podemos tener dos tipos de pérdidas óseas. Podemos tener pérdidas óseas en sentido horizontal o podemos tener pérdidas óseas en sentido vertical. Podemos encontrar en las radiografías periapicales depósitos de cálculos o de placa calcificada o alteraciones en la región furcada. Recuerden que las alteraciones radiográficas de la región furcada también pueden estar asociadas a qué otra situación, a trauma por oclusión. Bueno, entonces, y la semana pasada habíamos hablado entonces de las condiciones que podían ser compatibles con salud y las que no. Recuerden entonces que esa compatibilidad con salud tiene que estar acompañada de una cantidad de tejido óseo relacionado con quién, con qué estructura anatómica la vamos a diferenciar, la altura de la cresta ósea. Con la UCA. Con la unión averocementaria. ¿Y quién es el otro? Con el punto de contacto interproximal. El punto de contacto interproximal. El artículo del doctor Carnot, en donde nos explica cómo se forma la papila interproximal. Un artículo en inglés que necesito que se lea. ¿Listo? Solamente son 2 hojitas. Y entonces, ¿qué situación tenemos acá? ¿Qué situación nosotros encontramos ahí? ¿Qué determinamos para decir que está enfermo, que está sano? ¿Cuáles son las diferencias? Pérdida de ósea.
interproximal, ¿qué más? El espacio del ligamento periodontal que puede encontrarse ensanchado, La cortical. la cortical, el hueso alveolar que puede observarse qué tipo, ¿cómo? Continua. O discontinua, o radiolúcida o radiopaca. Si nosotros la vemos continua, generalmente va a ser radiopaca. Si pierde esa densidad, se va a ver radiolúcida. ¿Listo? El trabeculado óseo también hay que observarlo, la región periapical. Tenemos que tratar de evaluar que los conductos radiculares no se encuentren con algún tipo de lesión coronal que los pueda estar llevando a una alteración. ¿Por qué eso? Porque es importante eso, porque usted puede distinguir o apoyarse en una radiografía periapical para evaluar una enfermedad patológica o una enfermedad combinada. Combinada es que tiene compromiso tanto periodontal como endodóntico. ¿Listo? Entonces, si tú ves una pérdida ósea de estas características, ves una caries aquí, es muy probable que esa caries esté invadiendo la región de la cámara pulpar, el conducto radicular, y tienes una lesión, ¿de qué tipo? ¿Cómo se llama? Acabé de decir, combinada. Y entonces, vamos a hablar de una situación en donde evaluamos la estructura coronal, la proporción coronorradicular, que ya explicamos, ¿cierto? ¿Todo el mundo la tiene clara? ¿Qué es la proporción coronorradicular? ¿Sí o no? La cabecita de la persona y el cuerpo. Ese es el ejemplo como que no envió el tono, pero sí. Pero ese fue el ejemplo que... Es 2 a 1. Es 2 a 1. ¿Qué más? Hábleme más de la proporción coronorradicular. ¿Cuántas veces? ¿En relación a quién? ¿En relación a quién? A la furca, hasta A la lápices. cresta ósea. A la cresta ósea. No nos podemos olvidar que el que está ayudando a generar la retención, ¿quién es? ¿Quién es el que le genera el hueso? El hueso. Si nosotros no tenemos hueso dependiendo de la altura ósea, nosotros vamos a determinar mayor o menor relación de la proporción coronorradicular. Vamos a pensar en esto. Listo, intenté hacer 3 dientes iguales. Por favor, muchachos, con diferentes alturas de la cresta ósea. Doctores, por favor, allá atrás, gracias. Entonces, 3 dientes, 3 niveles de altura de cresta ósea. ¿Listo? Si ustedes ven, tanto el tamaño de la corona como el tamaño de la raíz es igual. Es decir, que la proporción coronorradicular no es una proporción para determinar para decir, no, pues la corona mide 10 y la raíz mide 20. No, eso no es el objetivo. El objetivo de la proporción coronorradicular es un objetivo físico y es saber o determinar cuál es la cantidad de tejido de retención que puede tener esta estructura dental en relación a la altura de la cresta ósea. ¿Está claro eso? Se supone entonces, esta pregunta está muy breve, pero entonces ¿quién tiene menos soporte? La C, y se supone que los 3 dientes tienen el mismo tamaño coronal y el mismo tamaño radicular. Entonces no es una proporción que ustedes tienen que determinar de acuerdo a cuánto mide la raíz y la corona, sino en relación a qué? A la altura de la cresta ósea. Ese es el factor clave aquí. ¿Listo? Ahora, resulta que este diente, esas cosas son las que tenemos que empezar a proyectar para determinar un plan de tratamiento. Vamos a poner un ejemplo acá. Para los que son mecánicos dentales, pues me van a ayudar un poquito más. Esto es un diente 6, para un ejemplo.
Esto es un diente 4 superior. Y entonces este señor tiene su altura de cresta ósea aquí y este señor tiene su altura de cresta Puso ósea. el vidrio y puso otro protector. Uno de plástico. Y un hueco de aquí. Esa es la pantalla. Usted lo tenía. ¿En serio? No sabía. Listo. Me hizo tanta falta. Entonces tú quieres proponerle al paciente que se haga una prótesis parcial fija. ¿Todo el mundo sabe que es una prótesis parcial fija? ¿Sí? Más o menos. Es decir, yo preparo este diente, lo dejo con un muñón, preparo este diente, lo dejo con un muñón, sobre él construyo una corona y aquí con un conector construyo un diente en la mitad. Hasta ahí eso es una prótesis parcial fija de 3 unidades. Ahora, ¿quién me dice cuáles son las situaciones que usted puede encontrar en ese caso clínico desfavorables? Ajá. Pérdida ósea. ¿Qué pasa con una pérdida ósea? Afecta la función de los dientes que están Afecta la altura de la cresta alveolar de ambos. ¿Qué más? Profe, pues que si hacemos la preparación hasta la línea melocementaria, hasta la boca, no va a ser estético el caso, porque ningún material va a sellar perfectamente con Bueno, entonces el compañero está pensando, no lo voy a juzgar, no lo vamos a ocupar, pero tenemos que dejar de pensar primero en la estética antes que en la biología, pero pues entiendo. Yo sé que su trabajo es muy visual, lo que tú hacías era muy visual, para ti es el resultado de tu trabajo. Pero entonces, ¿cuál es la situación? Nosotros tenemos aquí un diente que tiene una proporción conorradicular de ¿cuánto? Esto mide hasta aquí y esto mide hasta aquí. Entonces, lo sentimos. Ya dejé entrar a los últimos. 2:1. Tenemos una proporción conorradicular de 2:1. Si tenemos una proporción conorradicular de 2:1, ¿qué podríamos pensar entonces nosotros en relación a ese diente? ¿Qué puede pasar con ese diente? Muy bien, puede tener movilidad dental. ¿Qué más? Muy bien, el soporte. El soporte está comprometido. Tú tienes un diente con compromiso. Este diente no tiene las condiciones ideales ¿para qué? Para soportar. Para soportar una prótesis fija de 3 unidades. Entonces no es lo ideal. Por eso biológicamente, si usted tiene esta condición, que se le prenda una alarma. Ahora, existen diferentes... Bueno, mucho perdón. ¿Verdad que es la que está afuera o qué? Perdón, ya pena. ¿Hola? ¿No? Natalia, qué pena estar en casa. Ya desde el final, ¿es un buen pilar para pensar en una prótesis fija? Ahora, sumémosle más cosas. Tengo pérdida ósea. No estoy diciendo por qué. Ya tenemos que mirar a ver cómo resolvemos por qué se perdió el hueso. Pero tiene pérdida ósea. Encima, ¿es favorable que teniendo pérdida ósea yo lo desgaste para recibir una corona? No. A ver, el gordo hinchado está enfermo y yo le quito tejido para soportar a alguien más. ¿Está correcto eso? Ojalá sigan pensando así el resto de la vida. ¿Sí? Se los pido, lo imploro. Yo sé que el dinero es importante, yo sé que uno por una corona puede cobrar 800.000 pesos, lo sé. Yo sé que hay que pagarle el auxiliar, el carro, el agua y la luz, el apartamento, la mujer, tenemos a la moza, todas las cosas, los hijos, etc. Pero
No se olvide que usted está estudiando una carrera para atender a alguien y que ese alguien se vaya bien. Entonces, la mentalidad mía es, ¿a usted le gustaría que en esta situación yo le preparara o le desgastara un diente para hacerle una prótesis? No. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Listo? Ahora, ¿usted qué haría para este caso? Un implante. Si el paciente puede, le pongan un tornillo aquí y ese tornillo conecta una corona. ¿Desgasta este diente? No. ¿Qué preguntaron? No tienen económicamente una condición favorable. Paciente, usted quiere, usted acepta que yo le desgaste este diente y que su pronóstico para ese diente se comprometa. Doctores, por favor, no es que andan ahí en el espacio, pero esperen hasta las 12, ¿sí? Ya no nos falta sino 1 hora y 20 minutos. Entonces, si el paciente le dice sí, yo acepto, ¿qué tiene que hacer el paciente? Firmar. Firme un consentimiento informado donde yo le estoy explicando a usted cuáles son las ventajas, las desventajas, cuál es el pronóstico, qué puede pasar con ese diente, qué puede pasar si yo le hago eso, qué puede pasar si no le hago eso. Niños, por favor. Bueno, venga, ¿qué es lo que están haciendo allá? Yo les ayudo a resolver eso y ya. Si están comiendo, no hay problema, coman, pero o sea, individual. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos un poquito más allá. Cuando existen estas situaciones, nos inventamos algo. Nosotros tenemos posgrados de rehabilitación que se llama preparaciones periodontales. ¿Y las preparaciones periodontales en qué consisten? Señora, ¿no ve? No. Ya la dejo ver. No, ni por darlo. Las preparaciones periodontales en qué consisten? En que si yo tengo una estructura radicular, yo voy a tratar de que este diente que yo tengo que preparar en otros términos es desgastar. A mí no me gusta el término desgastar, me gusta preparar. Yo tengo que preparar, entonces la preparación tiene que ser una preparación muy conservadora, en donde yo lo que tenga que eliminar de tejido sea lo mínimo, aparte de que se pueda hay algún mecánico dental aquí más. Sí. ¿Cuánto necesita usted de preparación para que le quepa el metal y la cerámica a una corona? 2 milímetros, más o menos. Y si ustedes gastan muy poquito, no le caben los 2 milímetros del metal y de la cerámica. Generalmente son 0.5 de metal y 1.5 de cerámica. Si no te caben, entonces ¿qué haces? A ver, no te caben, entonces lo que haces es que dejas una porción de la corona en metal y solamente una porción en metal cerámico. ¿Me hice entender? Ya no nos extendamos más con el chisme. El chisme no lo vamos a preguntar en un parcial. Listo. Entonces, evaluamos la corona, evaluamos el canal o el conducto radicular, el espacio del ligamento periodontal, la cortical o la lámina dura, la altura de la cresta alveolar, más o menos, idealmente en 1.5 milímetros de la cresta ósea. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A la purca? La boca. ¿Pregunta qué? La altura de la cresta ósea en condiciones normales, ¿a quién tiene que estar más o menos a 1.5 milímetros? A la boca. ¿A cuánto tiene que estar del punto de contacto interproximal?
Esa pregunta se la va a contestar el artículo de Tarnow que se van a leer para la otra semana. Gracias. Listo. En la región interproximal de los dientes posteriores, nosotros vamos a encontrar una condición muy similar. A diferencia de que nosotros no vamos a encontrar generalmente una cresta ósea por la anatomía radicular de los dientes posteriores. Como la anatomía radicular o el punto de contacto, o mejor, el área de contacto, que en los dientes posteriores hablamos de área de contacto, de los dientes posteriores es mayor, nosotros el nivel o la condición de la cresta ósea la vamos a encontrar como si fuera un plano. Eso es lo que generalmente vamos a encontrar. Y ese plano, estos manes están, háganme un favor, para la próxima clase, ninguno de ustedes, de todos los de allá, me hace cada uno en una esquina en mano porque de verdad que me tienen desesperado. Ya, por favor, presten atención y si no pueden prestar atención, con todo respeto. Ustedes ven que yo ni siquiera llamo a lista. Si quiera estar aquí, que esté, pero si no quiere estar aquí concentrado, de verdad que me desconcentra mucho. Entonces, altura de la cresta ósea, punto de contacto interproximal y obviamente el resto de condiciones. Condiciones anatómicas de la corona, de la cámara pulpar, los conductos radiculares y el periápice. Si nosotros en una radiografía periapical no vemos el periápice, esa radiografía no sirve. Esa radiografía no sirve. Ahí tengo una lucha constante que por más que ya la he peleado, parece que no la voy a ganar. Y es con un centro radiológico donde ustedes están mandando el 90% de sus radiografías. No, yo no sé. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchachos, no están mandando radiografías donde muestren el periápice. Muchachos, el paciente le paga un juego periapical completo. Es que no hay dientes, ¿no se le toma radiografía? Si no hay dientes, ¿no se toma la radiografía? Sí. Se toma. Se toma. Usted allá en la parte ósea usted puede encontrar un diente retenido, puede encontrar un quiste, puede encontrar una reabsorción, puede encontrar una raíz abandonada. Usted puede encontrar muchas cosas que la radiografía le va a ayudar para saber qué hay allá. Entonces, ¿hay que tomar la radiografía en áreas de déntulas? Sí. Hay que tomarla, hay que tomarla. Hay que tomar, así como muchos otros errores. Los quiero mucho, los apoyo mucho, pero las cosas, los errores hay que corregirlos, tenemos que mejorar. Entonces, aquí está nuestra tan mencionada proporción corono-radicular. Entonces, la proporción corono-radicular quiero que se lleven en la cabeza que es una condición física. ¿Listo? Eso es una condición física. Física porque tenemos un eje de potencia, un eje de resistencia y un fulcro. ¿Listo? ¿Recuerden qué es un fulcro? No es difícil porque es que eso es física de décimo de bachillerato. Pero voy a explicárselo a mi manera. Cuando tú vas allá a... ¿Tú tienes hijos? ¿Tienes hijos? O sea, se han montado en un columpio, ¿cierto? Listo. Y aquí te agarras. Es un burrito. De verdad. Y aquí volvió a montar usted. Y aquí así. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En física se identifican 3 tipos de palancas. ¿Qué es una palanca? ¿No has escuchado eso de que dan una palanca y mover el mundo? ¿Tampoco? ¿Qué? Bueno, si no, pues está la Ahora, ¿qué determina que sea? Hay 3 tipos de palancas. ¿Qué determina que sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3? La posición donde está el fulcro. ¿Sí? Pero igual terminemos que ya empezamos. Entonces, si tú pones el fulcro en la mitad, pues tú vas a tener un eje de potencia igual al eje de resistencia. Por lo tanto, si tú vas a querer mover este mundo, va a ser imposible. ¿Vale? Para mover este mundo, tú ya ejerces otro tipo de fuerzas en donde ya el eje de potencia
tiende a tener ventaja mecánica y tú vas a poder mover la resistencia. ¿Listo? Por eso pues tenemos ese movimiento oscilatorio. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Lo que actúa como resistencia es la porción radicular que está incrustada ¿en dónde? En el hueso, ¿cierto? Y entonces, entre más hueso tenga yo, más eje de qué vamos a tener? De resistencia. Es decir, que tener hueso es bueno o es malo. Bueno. Depende. Depende. Si yo tengo que sacar este diente, toda esa cantidad de retención va a ser un lío. Se va a convertir en un problema. Pero en condiciones compatibles con salud, ¿tener hueso es bueno o malo? Bueno. Bueno, siempre va a ser bueno. Y si a eso tú le sumas que tienes más de una raíz, para la retención ¿es bueno o es malo? Bueno. Bueno, tienes más raíces, va a tener más área de retención. Va a tener más área de retención. ¿Qué pasa hoy, Dios mío? ¿Qué comieron? ¿Qué desayunaron? Hoy es viernes, no es martes apenas. Cálmense, paciencia, ya lo vamos a acabar, nos falta 1:10. ¿Los regañaron esta mañana o qué? Las notas de clínico. ¿Perdieron la nota? Sí. ¿Y perdieron o qué? Sí. Unos cuantos. No hablemos de eso. Listo, perdieron unos cuantos. Entonces, ¿qué hay que hacer para mejorar eso? Estudiar. Pero aprovechemos, estudiamos, nuestra. Listo, entonces, si tenemos más área de retención, vamos a tener mayor ventaja mecánica. ¿Listo? Por eso la proporción corono-radicular quiero que la analicen como una situación favorable o desfavorable para la biomecánica del diente. Miren aquí en este caso cómo la biomecánica del diente actúa en qué, a favor o en contra. Contra. Está actuando en contra del pronóstico de un tratamiento. ¿Listo? Miren la condición en este diente. Nosotros tenemos en este diente ¿qué tipo de tronco radicular? Irregular. Sí, hay dos pero fusionados. Radicular clase Yo no dije cómo están los conos radiculares. ¿Qué tipo de tronco radicular tenemos? Mono. Largo, muy bien, tan Michel. El tronco radicular de este diente es un tronco radicular largo. ¿Cuántos tipos de troncos hay, Tania Michel? 3. ¿Cuáles son? Corto, medio y largo. No tiene misterio. Es que soy de aquí no se ve nada. ¿Cómo? Desde aquí no se ve. Ahí en el computador se ve. Entonces, tenemos tronco radicular corto, medio y largo. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar cuál es el tamaño del tronco? ¿Cuál es la única manera para saber cuánto mide ese tronco? Radiográficamente o yo tomo la radiografía y pues la radiografía, ¿de dónde a dónde va el tronco? De la boca hasta el ápice. ¿A dónde? Ápice. De la boca al ápice. ¿Hasta aquí va la boca? No. Hasta el espacio interno. A la región furcada. Tronco radicular. Eso lo vimos en una clase que llamó anatomía furcal. ¿Sí? Hasta el córneo, sí, pues. Eso lo vimos hace solo 15 días. 90 días. En fin, esto lo que lo determina el tronco radicular, lo ayudamos con quién? Con una radiografía. Ahora, si el tejido ha perdido inserción y se ha desplazado el margen hasta este sitio, el margen gingival, pues yo ya puedo determinar cuál es el tamaño del tronco radicular.
porque el margen se ha desplazado hacia apical y ya me permite evaluar cuál es la longitud de ese tronco. ¿Está claro? Señorita. De pronto las medidas que Por favor, pueden hacer silencio para que la ¿Es la señorita... perla del malte? Es una patología. de pronto pues si ¿Dónde se se puede puede? determinar unas medidas exactas o Por- aproximadas para determinar un tronco es corto, medio, largo. Me gusta tu pregunta, pero a la vez me ofende tu pregunta. Porque esa, la respuesta la dije en la clase. Tania Michelle, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los tamaños para determinar cuándo es corto, largo o medio? Grado 1, grado 2 y grado 3, ¿no es? ¿Qué está? 3 milímetros, medio, corto, 3 milímetros. Bien, puedes contestarme, por favor. ¿En dónde? ¿En el acto superior o inferior? ¿Y es lo mismo en el acto superior que inferior? Listo. ¿Cuánto es en el acto superior y cuánto en el inferior? Corto 3, el superior, corto 3, medio 4 y largo 5. ¿En el inferior? 2, 3 y 4. 3, mediano y 4. ¿Listo? Nunca cambies, pero sí cambia para tu Y aquí entonces tenemos un tronco radicular corto, medio o largo. Evidentemente largo. Y aquí tenemos los tipos de troncos radiculares. Silencio, que estos manes no pueden oír, hermanos. Manes están hoy súper metidos en el cuento. Ay, sí. Decía. Troncos radiculares. Tronco radicular va corto, medio y largo. Lo determinamos entonces desde la unión amelocementaria hasta la región furcada. De la unión amelocementaria hasta la región furcada. Y en los molares inferiores lo determinamos como corto, que mida 2 milímetros, medio, que mida 3 y largo, que mida más de 4 milímetros. ¿Está claro eso? Sí. Listo. O sea, con los anteriores es largo. O sea, ¿qué qué? Tranquila, pregunta, aproveche que puede Los resolver algo. anteriores va a ser largo. En los anteriores va a ser No. Perdón, en los premolares, premolares va a ser largo. generalmente el largo. ¿Qué por decir así? Yo no sé, hoy algo pasa con ustedes. A mí no me he olvidado. ¿Viste? ¿Tú qué crees? Inferior. Algo pasa hoy, de verdad. No, pero hasta la punta de sí. En la media de la una velocidad hasta la velocidad. Pero si la premolar inferior, los que varían, no sé si tengan. Algo pasa. Pero por eso los inferiores no aplicaría. Dientes en la raíz. Dientes unirradiculares nunca aplicaría. No, porque no tienen furca. A no ser de que presente una anomalía y tenga Lateral. furcas. ¿Listo? El compromiso de furca desde el punto de vista radiográfico lo podemos determinar de varias maneras. Lo podemos determinar como una zona circunscrita en la región furcada mínima, que nos puede llevar a pensar que es un trauma oclusal o que es una lesión de furca, ahí sí grado 1, como le dijo la doctora ahora. ¿Listo? ¿Cuándo es grado 1? Menor a 3. ¿No? Menor a 3, ¿en qué sentido? Horizontal. Muy bien. Grado 1 es cuando yo introduzco la sonda en sentido horizontal y esa sonda solo entra menos De de 3. 3 milímetros. Si yo meto la sonda y entra más de 3 milímetros, estoy hablando de una lesión grado 2. Pero no Pero pasa. no puede pasar de lado a lado.
O tenemos una lesión en donde tenemos un área radiolúcida Sí pasa. en la región furcada y la sonda de Neighbors o de Navers pasa de lado a lado. Eso es lesión de Furca grado 3. Por otro lado, tenemos que combinarla con las subdivisiones, que son A, B o C. Y esas subdivisiones A, B o C están determinadas de acuerdo a la altura de la pérdida ósea en la región furcada. Es decir, yo puedo tener una lesión con división grado 1 o grado 3, en donde la pérdida ósea está casi en el tercio apical. Sería C entonces. Entonces sería así. Y tenemos que combinar entonces lo uno con lo otro. Es decir, yo puedo encontrar una lesión de Furca tipo 2A o tipo 3C. Y esa subdivisión o subclasificación nos determina el tratamiento y el pronóstico. ¿Cuáles de los tres tienen peor pronóstico? 6. El Grado C. 3. ¿Listo? ¿Y por qué? Pues la pérdida ósea. Por la pérdida ósea, ¿por qué más? Por el desplazamiento, muy bien. ¿Por qué más? No de lugar infeccioso. Porque allí está infectado, porque limpiarse allí va a ser muy difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Para el que quiera, mañana tenemos una cirugía de tunelización en la clínica con una estudiante de sexto semestre que quiera ir a canaliársela. De 2 a 4, no sé exactamente qué horas. Si ofrecemos los eventos. Ah, No es posible, no caben en un cuerpo. ¿Qué me preguntas? Eso presionamos bastante. No, solo puede ir uno. eso al final Pues quieren ir todos los miércoles y viernes, pero en la clínica. No hay problema, que quiera ir a chinacciar, mucho gusto. Se va a poner la segunda. Esa cirugía es chévere porque, es más, le sumo, esa cirugía nunca la he hecho en la vida. Profe, ¿cómo lo Sí. No porque me sé toda la teoría y he operado muchas cosas similares. Profe, ¿cómo lo Ay, que quiera. Tienen que llevar bata quirúrgica, gorro y tapabocas. Listo. Que me ahorita. Listo. Entonces, radiográficamente nosotros ¿qué podemos observar? Desde el aspecto radiográfico solo vamos a observar la altura de la cresta ósea y una pequeña radiolucidez en la región furcada. ¿Listo? Si lo observáramos desde el punto de vista tridimensional, lo que estamos teniendo es una pérdida ósea en sentido horizontal alrededor de toda la región perirradicular. Estamos perdiendo hueso en toda la circunferencia del diente. Eso es lo que está ocurriendo. Y lo que está haciendo es que se está perdiendo hueso y está exponiendo la región furcada. ¿Favorece para qué? Para que aquí colonicen bacterias y después de que eso se colonice ahí, limpiarlo es una literal chicharrón. ¿Listo? Es un literal chicharrón. Peor aún, cuando el desplazamiento es aún más apical. Cuando el desplazamiento es más apical aún, entonces se facilita que ya pase de lado a lado la lesión y la pérdida ósea en sentido vertical es mayor. Y si estamos hablando de grado 3, pues peor aún. Así está la paciente que vamos a operar mañana. Así. Así. Profe, ¿en qué consiste la tunelización? Otra pregunta muy interesante, pero que también me ofende. Porque es que yo les di eso en clase, pero bueno, vamos a explicar. ¿No viene a clase? Mucho más fácil de describir. Dejen a la niña quieta, por favor. Gracias. Es mucho más fácil de describir
cuando estamos hablando o analizando un molar inferior, porque el molar inferior nos va a dar solamente, que tiene una raíz mesial y una raíz distal, un solo centro de una posible lesión de Furca. Mientras que en un diente superior nosotros vamos a tener una región furcada vestibular, una región furcada mesial y una región furcada distal. ¿Listo? Entonces son 3 sitios, mientras que en un molar inferior solo vamos a tener 2. Una región furcada vestibular y una región furcada ¿en dónde? Lingual. No vamos a tener más. ¿Listo? Y la región furcada vestibular se comunica con la lingual en sentido horizontal. Por lo tanto, la radiografía nos va a facilitar evaluar esa región furcada. Mientras que en un molar superior, evaluar esa región furcada va a ser más complejo. Si observan aquí con los ojos de la fe, tenemos una radiolucidez, ¿cierto? Le estaríamos hablando de una lesión de furca vestibular. Pero esa misma radiolucidez la podemos encontrar en la región distal. Y estamos hablando de una lesión de furca de la región distal. ¿Listo? Miremos esta situación. Dígame qué podemos observar en esta radiografía. Grado B. Ese es el cuadrante 3. Grado 2. Vestíbulo lingual. Correcto, La altura de la raíz distal. Por si las moscas, lesión de furca grado 4 no existe. Grado 4D. 4D. No sonó como a cine. ¿Qué estamos observando en esta radiografía? Con todo lo que hemos visto la semana pasada y hoy, Pues primero se tiene que empezar a despedir la corona, ¿no? Entonces una restauración, una zona Radio opaca. el Fractura. diente 45, compatible con restauración, ocluso distal. Distal. No, luego sigue la cámara pulpar, ¿no? Pérdida Pérdida de cortical alveolar. De hueso. Espacio de. el espacio del ligamento periodontal. ¿Qué más? Pérdida ósea. Pérdida ósea. Pérdida ósea grado 2. Pérdida ósea grado 2 ¿en dónde? en zonas bestiales. Yo de mi boca nunca ha salido que las pérdidas óseas interproximales sean grado 1, 2, 3, 10, 9, 8. Eso sí, ¿no? ¿Ah? A nivel del tercio medio, ¿Pero en dónde? en mesial, A ver, ¿en dónde son grado 1, 2, 3, A y B o C? En la boca. En ningún otro lado. Yo no he hablado de que el mesial sea grado 1, 2 o 3. O que el distal sea grado 1 o 3, nunca lo he dicho. Esa clasificación que yo les he enseñado solo aplica para... Ojo, porque les voy a decir lo siguiente. Yo no sé, con todo respeto, qué les han enseñado en radiografía, pero más de uno, en los parciales, cuando les pregunto cosas de esas, les señalo esta región mesial y me dice pérdida ósea grado 1. Yo me quedo como... ¿será que voy a Pérdida enseñar ósea en esta clase? interproximal. Pero pues a mí nunca me enseñaron, a esa clase nunca vine. Pérdida ósea en el tercio medio de la a nivel. ¿Y qué tipo de pérdida ósea es? vertical. Vertical, muy bien, doctora del apellido raro. Aquí hay una pérdida ósea vertical, ¿y acá? Horizontal. O sea, yo no sé por qué complican con eso. Esto tiene una pérdida ósea aquí y esto tiene una pérdida ósea acá. Aquí hay una lesión de furca. ¿Compatible con qué? ¿Una lesión de furca de qué tipo? ¿Grado 2 qué? ¿Grado 2 qué? B. B. Esto es compatible con una lesión de furca grado 2 B. B. ¿Listo?
Les voy a pedir un favor. Las ofertas cada vez están acabando más. Entonces, para la próxima semana, con todo respeto, o comen cuando ingresen al salón y paran de comer, o no coman nada. Porque se ha pasado toda mi clase repartiendo de comida por todos lados. A mí eso no me incomoda si no se distrajeran. Pero es que están en las nubes hoy, me tienen desesperados. Se han repartido comida toda la que han querido. Sí, yo sé que hay que ayudarse y hay que vender y que parecen paisas vendiendo, sí. Pero ya no más. Prohibido vender cosas en periodo. Métala en la puerta. Les doy un consejo. Ojo que todo lo que hemos hablado hoy ya dan como 5 preguntas de parcial. Y hoy han estado muy distraídos. Y el parcial anterior, pues reflejó que estuvieron muy distraídos también. Evaluamos entonces el tronco radicular dental. En este caso, un tronco radicular largo en un diente versus un tronco radicular corto en el otro diente. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Para qué nos sirve saber o determinar el tronco radicular? ¿Para qué? el tamaño de la primera cosa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para saber hasta dónde llegar a la FUR. Para saber a qué distancia está la furca. ¿Y qué pasa? Si yo tengo una pérdida ósea, ejemplo horizontal, y tengo un tronco radicular corto, las posibilidades de que yo llegue a la furca son muy altas, está a una distancia muy corta, porque el tronco radicular es corto. ¿Listo? Si yo tengo un tronco radicular largo, quiere decir que la región furcada va a estar más apical todavía. Necesito perder mucho hueso para llegar a la región apical. ¿Me dice entender? Sí. Listo. La misma radiografía, ¿no? Espacio del ligamento periodontal ensanchado. Pérdida ósea vertical. Lesión de furca compatible con una lesión de furca tipo 2A o 2B. ¿Por qué? Porque miren esta situación en donde aquí se ve muy radiolúcido y aquí la radiolucidez no es tan clara como la de acá. ¿Alguien que me explique por qué? Pues el palatino no está tan... Este es un diente Ve, diferente. el lingual no está tan absorbido que en vestibular. Sí, pero ¿por qué el fenómeno? Tienes toda la razón, vas muy bien, pero ¿por qué se ve así? Por las raíces. Porque las raíces se Piensen, ven ¿qué así. pasa aquí? Esto es una imagen que... Esas ¿de qué raíces. tipo? ¿Sí ves? Análogo, pero Es Un diferente. diente, esto es una imagen que tridimensional. No, ¿Esto es una imagen qué? análoga. Bidimensional. De una estructura tridimensional. Y lo que dijo el compañero tiene absolutamente toda la razón. Como esto es una imagen bidimensional de una estructura tridimensional, la probabilidad de que aquí tengamos una pérdida ósea de una tabla, ejemplo la tabla lingual, pero la tabla vestibular conservada, es lo que está pasando acá. ¿Me dice entender o no? Tú perdiste la tabla ósea lingual y esa tabla ósea lingual va a hacer que los pasos de esos rayos X tengan menos, puedan pasar más fácil. Por lo tanto, lo que van a expresar en la radiografía no es ni radiolucidez ni radiopacidad, sino va a ser esta condición que se va a ver aquí. ¿Está claro o no está claro? ¿No? entonces como se va. Listo. Imagínate que esta es la radiografía de este diente. Tú tienes un diente que tiene una porción vestibular y una porción lingual. Pero, ejemplo, se perdió la porción lingual. Se perdió. Entonces estos rayos X ya no tienen que atravesar dos tablas óseas, sino una. ¿Sí? Al atravesar solamente una tabla ósea, lo que van a expresar no es ni radiolucidez ni radiopacidad.
¿Aquí cuántas se perdieron? Las dos. Miren que se ve completamente negro. Los rayos X pasaron ahí como si nada. Aquí, no. Y acá están todas las tablas óseas. Todas las tablas óseas. Por eso hay mayor radioopacidad. ¿Listo? Profe, en la historia clínica, ¿cómo se pondría ese hallazgo? Región furcada con imagen radiolúcida compatible con lesión de furca grado 2B o 2A. ¿Vale? Eso es lo que tú tienes que pensar Pero en el análisis radiográfico. en el análisis radiográfico. Pero de las periapicales. En las periapicales. Tienen 2 horas para eso. Lo que pasa es que hay que escribir en Arial 5. Lo que yo hacía era que yo hacía el cuadrito, el que quiera, yo tengo el cuadrito todavía de mi posgrado y lo escribía en Arial. Entonces echaba mi carreta y toda la carreta me cabía ahí. ¿Qué más estamos viendo acá? ¿Qué tipo de pérdida ósea es esta? Vertical. Es vertical. Vertical. Pérdida ósea horizontal. Tronco radicular. Claro, sí. Medio. ¿Cuánto mide el tronco radicular en los molares inferiores para determinarse como bajo, medio o alto? 3 medios. 2 cortos y 4 largos. Muy bien. No sé qué dijeron, pero sí. Listo. Periodonto, imagen compatible con periodonto sano. De 2 a 3 milímetros la cresta ósea en relación a quién? A la boca. Sector posterior, de 2 a 3 milímetros de la cresta ósea a la boca. El mismo cuento. ¿Listo? Tiene que verse radiolucidez. Lo que me está explicando es que esa cortical de la cresta ósea está continua, está completa. Profe, esas raíces que se ven comprometidas en el antro de Gilmour, ¿En quién? en el seno maxilar, Ok. que se ven ahí, cuando hay una pérdida ósea y llega ahí al antro de Gilmour, compromete a ese seno maxilar, Listo. o que justo quede pegado de ahí del seno y no como tal de la parte Existen las ósea. posibilidades de que una lesión en la región periapical genere una perforación del seno maxilar. Eso es posible. El seno maxilar es una cavidad, es un hueco. El seno maxilar es un hueco y el piso del seno maxilar es el techo de los dientes. Es decir, en el techo tenemos el periápice. Si el periápice se infecta, se puede generar una comunicación oroantral. ¿Listo? Eso se puede perder. Se puede perder la continuidad de ese piso y de ese techo y se comunican y se infectan. Pero el seno no es que tiene una membrana. Se llama la membrana de Snyder, Ah. pero la membrana de Snyder no mide más de 0,3 milímetros, 0,5. ¿Vale? Esa membrana se puede perforar. Esa membrana ante ese tipo de situaciones lo que hace es inflamarse, se ensancha como un método de protección. No, generalmente es muy raro que se perfore por una infección. Se pierde el hueso, pero se ensancha la membrana para generar una protección. Sin embargo, la manera en que más fácil se perfora esa membrana es cuando nosotros mismos la perforamos, sacando un diente o elevando el seno maxilar. Profe, pero no existe de pronto la posibilidad de que se haga resolución del hueso de células. Listo. Para los que están interesados en las preguntas, están chéveres. La situación es, tengo el seno maxilar aquí, ¿no? Gracias. Ahora lo pongo, ¿no? Sabe que tiene una deuda pendiente con la sociedad. Con un taxi. ¿Lo regalan? No tengo que ponerlo, por favor.
Ah, es que había. Entonces, aquí tenemos estructuras dentales. Aquí tenemos estructuras dentales. Diente. Aquí tenemos el seno maxilar. Aquí podemos tener un premolar. ¿Listo? Entonces la pregunta es, si yo saco este diente, ¿cierto? Hay posibilidades de que este seno maxilar yo saco este diente, ¿hay posibilidades de que esto ocurra? ¿Esa es la pregunta? Sí. Pues no que decir una fracción. ¿Que descienda todo? Pues, No sé, yo sé, pero la pregunta es, ¿puede descender todo? Sí, la respuesta es no. Porque la altura se la está conservando la cortical alveolar del hueso alveolar del diente. Le conserva la altura. Ahora, aquí hay una situación que todavía no se ha resuelto entre otorrinos y odontólogos. Cuando se pierde el diente, el que desciende es el seno. ¿El que desciende es el seno? ¿O el que se reabsorbe el hueso? El seno. Vamos en Edith, a eso la terminología que se utiliza es neumatización del seno maxilar. Es cuando tú encuentras el seno se encuentra descendido. Eso es un chicharrón. O sea que una neumatización es cuando una zona de aire entra al seno, entra a una zona ósea. No. Es cuando se expande, cuando la zona que estaba compacta se expandió. Ahora no se sabe si se expande porque se perdió el diente o porque se montó el seno o porque se engrandó el seno maxilar. ¿Me hice entender? Sí. Eso es lo que no se sabe. Ahora, ¿realmente cuál es el problema ahí? ¿Que se vuelva más grande? No es un problema. El problema es que se vuelve más grande y entonces limita la cantidad de hueso. Si limita la cantidad de hueso y yo quiero poner un implante aquí, ¿lo puedo poner? No, porque el seno maxilar es una cavidad llena de aire. Entonces me quedaría 3/4 del implante soportados por el aire. ¿El aire es capaz de soportar un tornillo? No. Lamentablemente no. Y ahí recurrimos a una técnica que se llama elevación de seno maxilar. Nosotros entonces, desde el punto de vista diagnóstico, la radiografía nos va a ayudar para determinar si hay enfermedad gingival, sí o no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Es una patología exclusiva de los tejidos blandos. Nos puede ayudar en la periodontitis a determinar pérdidas óseas horizontales, pérdidas óseas verticales, para llegar hasta allá. ¿La borré? Compromisos de punta y factores secundarios. ¿Qué factores secundarios nos puede ayudar a evaluar? ¿Qué tipo de factores secundarios? ¿Qué tipo de factores secundarios? ¿Que contribuyen a la periodontitis? La alimentación, ¿no? Ah, ensancha el espacio del Ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal válido. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otros factores secundarios podemos encontrar en la radiografía que clínicamente no se pueden ver y que nos pueden llevar a enfermedad periodontal? discontinuidad de la Discontinua, cortical discontinua, ¿qué más? Si hay una endodoncia mal hecha, por ejemplo, si esa endodoncia mal hecha
por ejemplo, tiene una lima ya metida que se fracturó, ¿sí? Si tiene una lesión de furca, si tiene una